Buenas tardes, mi nombre es José Luis Mora, estudiante de la carrera PNF en Mecánica en la Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial del Estado Táchira. Y en este video vengo a exponer sobre las herramientas de trabajo para talleres. Ajá. La palabra herramienta se define del latín ferramenta. Una herramienta es un instrumento que permite desarrollar ciertos trabajos. Estos objetos fueron diseñados para facilitar la realización de una tarea mecánica que requiere del uso de una cierta fuerza. El origen de la herramienta empezó con nuestros antepasados cuando se vieron en la necesidad de construir sus propias herramientas para poder realizar tareas tales como fuego, cazar o recolectar. Todas ellas han ido evolucionando a los tiempos y además han ido surgiendo otras acordes a las necesidades de cada momento. Ujú. Como pueden ver, aquí están las herramientas comunes en un taller mecánico. Ajá. La primera es la llave Allen. Esa es una llave que se utiliza para desatornillar tuercas de los motores, puertas y piezas móviles. Tiene un largor de 9 centímetros de largo, 17,5 centímetros de alto y 3,5 centímetros de ancho, y su peso es de 0,284 kilogramos. La que sigue es la llave de cruz. Sirve para quitar las tuercas de las llantas de los automóviles. Hoy en día los mecánicos casi no la usan, ya que gracias a la evolución usan la pistola de impacto. Cada extremo de la llave de cruz tiene una medida distinta. Una mide 17 milímetros, igual a la otra mide 19 milímetros, el otro extremo mide 21 milímetros y el último mide 23 milímetros. La siguiente es la pistola de impacto. Es la herramienta esencial que sirve para desatornillar las tuercas de las llantas y volver a atornillarlas con la presión de la pistola. Tiene un eje exterior de apertura hexagonal de 0,25 pulgadas. El siguiente es el compresor o compresora, que es una herramienta que incrementa la presión de un fluido y la presión del aire para los talleres automotrices. Se usa en conjunto con la pistola de impacto. La siguiente herramienta es el escáner. Ese es el que hace los diagnósticos de manera electrónica a los automóviles más actualizados. El siguiente es el osciloscopio, que ese es el que revisa las señales de los sensores del sistema electrónico y que tiene más precisión para detectar las fallas en los vehículos. La que sigue es el gato y patín hidráulico. Este es indispensable para maniobrar los automóviles en el momento de cambiar una llanta o si tienen o si no tienen una rampa. La que sigue es el autoclave. Es un contenedor que contiene varias llaves, matracas, dados y llaves Allen. Ajá. Las siguientes son las pinzas para mecánicos. Son las que utilizan para poder sujetar partes de los automóviles, cambiar tuercas rotas, ajustar alambres de tensión, entre otros. El siguiente es el manómetro. Es el que sirve para medir la presión de líquidos o gases en los motores. El siguiente es los desarmadores. Esta es la herramienta que se usa para aflojar o apretar tornillos y pesa 92 gramos.
La llave ajustable o llave de presión es la que es comandada por un tornillo sin fin ubicado en la base de la boca, la cual permite que se adapte a las distintas medidas de las tuercas o tornillos. La siguiente es la llave inglesa. Son herramientas manuales que se utilizan para apretar elementos atornillados mediante tornillos o tuercas con cabezas principalmente hexagonales. Multímetro automotriz. Es el que diagnostica fallas en el sistema electrónico de un automóvil. La pulidora. Esta herramienta se utiliza en talleres de hojalatería y pintura. El siguiente es cajas y organizadores. Es la que se usa para guardar cualquier tipo de herramienta pequeña y tener el taller organizado. Bomba neumática. Se utiliza para lubricar diferentes partes de un vehículo. Torquímetro o matraca. Se utiliza para aplicar una tensión determinada en los tornillos, tuercas u otros elementos que tengan una tensión específica. Ajá. En la siguiente presentación veremos las herramientas opcionales que son de gran apoyo para un taller. Como pueden ver, estas herramientas son costosas para ayudar a hacer más fácil el trabajo, además de proporcionar una agradable vista a los clientes que visitan el taller. La primera herramienta son las rampas. Esa es la que utilizan en un taller mecánico. Este es uno de los 3 sistemas más fáciles que utilizan para levantar un vehículo, ya que gracias a él pueden trabajar más cómodo debajo de un automóvil. La siguiente es la pluma hidráulica. Es una herramienta diseñada para levantar objetos pesados en un taller y poder trasladarlos sin ningún problema. Además de necesitar de estos equipos, de estos equipos para reparaciones, necesitamos equipos de cómputo, impresoras, instalación de internet, teléfonos, entre otros. En la siguiente presentación están las clasificaciones de herramientas de un taller mecánico. Como pueden ver, la primera es la sierra de mano, que se utiliza generalmente para realizar pequeños cortes en piezas. La siguiente es la lima. Es la que se usa para dar a una pieza la forma y las dimensiones deseadas. La siguiente es la broca. Es una herramienta metálica de corte que crea orificios circulares en diversos materiales cuando se coloca en una herramienta mecánica como taladro, berbique u otra máquina. El macho de roscar. Esta herramienta se utiliza para el roscado manual de pernos y tornillos. El escariador. Se utiliza para hacer que los agujeros perforados o con núcleo sean más precisos y para mejorar su acabado. La terraja de roscar, también llamado cojinete roscado, se utiliza para el roscado manual de pernos y tornillos que deben estar calibrados de acuerdo con la característica de rosca que se trata. La siguiente son las tijeras. Esta herramienta permite el desgarramiento o cortura del material. Con esta forma de corte no se desprenden virutas. El cortafrío. Es una herramienta manual diseñada para cortar, ranurar o desbastar material en frío mediante el golpe que se le da a estas herramientas con un martillo adecuado. El buril. La herramienta sirve
fundamentalmente para cortar. Ajá. La herramienta sirve fundamentalmente para cortar, marcar, ranurar o desbastar material en frío mediante el golpe de un martillo adecuado o mediante la presión con la palma de la mano. También se utilizó en las primeras formas de escritura. El, el siguiente es el cincel. Se usa para cortar piezas metálicas como varillas o soleras, no muy gruesas o partes sobrantes de piezas metálicas, sobre todo en la industria de la fundición. La siguiente es la cizalla. Se utiliza para cortar papel, plástico y láminas metálicas o de madera de poco espesor. Y por último, la tenaza. Son unas herramientas muy útiles para sujetar elementos que una pinza normal no tiene apertura suficiente para sujetar. En la siguiente diapositiva está la pinza, que esa está en las herramientas de sujeción, que estas se utilizan para sujetar o inmovilizar piezas. La primera es la pinza. Sirve para sujetar, doblar o cortar. El siguiente es el tornillo de banco. Se usa para dar sujeción a piezas para ser sometidas a diferentes operaciones. El siguiente es el sargento. Se utiliza para sujetar piezas que van a ser mecanizadas. En la siguiente están las herramientas para la fijación, que son las que se usan para el ensamblaje de una pieza con otras. En primer lugar tenemos las llaves que como anteriormente se dijo, que son las que se utilizan para enroscar tuercas o para enroscar tuercas. El destornillador es el que se utiliza para atornillar eh, tornillos. Y la remachadora, que es la que se usa para la unión de piezas que no sean desmontables. En la siguiente diapositiva están las herramientas auxiliares de usos varios. En la primera está el martillo, que es el que sirve para modificar formas de materiales. La siguiente es el granete, que se utiliza para marcar el lugar exacto en una pieza donde haya que hacerse un agujero cuando no se dispone de una plantilla adecuada. El extractor mecánico es una herramienta que se utiliza básicamente para extraer las poleas, engranajes o cojinetes de los ejes, cuando están muy apretados y no salen con una fuerza de las manos. Se pueden romper las poleas si está mal ajustado el extractor. El siguiente son números y letras para grabar. Se utiliza cuando se desmonta una pieza mecánica, las cuales hay que marcarlas con algunas letras o números que se suelen llamar referencia de la pieza. Buzón cilíndrico. Se utiliza básicamente para sacar pasadores en el desmontaje de piezas acopladas a ejes. El polipasto, que es esto, es una herramienta que se utiliza en los talleres para levantar o mover cargas con facilidad. El gramil es un instrumento de medición y trazado que se utiliza para realizar todo tipo de trazado en piezas como por ejemplo ejes de simetría, centros para taladros o excesos de mecanizado, entre otros. Punta de trazar. Se utiliza básicamente para el trazado y marcado de líneas de referencia, tales como ejes de simetría, centros de taladro o excesos de material
en las piezas que hay que mecanizar, porque deja una huella imborrable durante el proceso de mecanizado. El siguiente es el compás. Son, son particularmente utilizados para realizar mediciones de distancias entre superficies, sobre superficies o también para comparar medidas basadas en un patrón, como por ejemplo reglas graduadas. El siguiente es el gato hidráulico. Es una máquina empleada para la elevación de cargas mediante el accionamiento manual de una manivela o una palanca. El gato hidráulico dispone de una prensa hidráulica para obtener la ventaja mecánica necesaria utilizada ajá, para, para obtener la ventaja mecánica necesaria. Utiliza un fluido que es impulsado a un cilindro mediante el émbolo de una bomba. La siguiente es la masa elevadora hidráulica. Estas masas han sido diseñadas para poder trabajar con mayor comodidad. Se utiliza mucho en talleres mecánicos o de metal. En algunas ocasiones es importante para poder elevar la pieza a reparar para acceder mejor y trabajar de manera cómoda. En la siguiente diapositiva están otras herramientas que se pueden considerar como herramientas básicas o a los instrumentos de medidas más habituales en un taller mecánico. En la primera tenemos la regla graduada, que es un instrumento de medición con forma de palanca delgada y rectangular. Incluye escala graduada longitudinal y puede ser rígida, semirrígida o flexible. Suele estar construida de madera, metal o material plástico, entre otros materiales. La siguiente es la cinta métrica, también conocido como flexómetros o yuncha de medir. Son instrumentos de medición que cuentan con unas líneas marcadas longitudinalmente donde se pueden observar las unidades de medidas y sus divisiones. El siguiente es el, el goniómetro. Es un instrumento de medición que se utiliza para medir ángulos, comprobación de conos y puestas a puntos de máquinas de herramientas de los talleres de mecanizado. El siguiente es el calibre. Es un aparato empleado para la medida de espesores y diámetros interiores y exteriores. El micrómetro. Es un instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en el tornillo micrómetro que sirve para medir las dimensiones de un objeto con alta precisión del orden y centésimas de milímetros. Y por último tenemos el reloj comparador, que es un instrumento para medir longitudes y formas mediante medidas diferenciales. Los pequeños desplazamientos de la punta de palpación son amplificados mecánicamente y se transmiten en una aguja indicadora. Como pueden ver, todos estos son herramientas que se utilizan en un taller. La gran mayoría tienen diferentes formas y diferentes medidas. Por eso no en todas dije el peso y la medida porque vienen de distintas formas y también de peso. En la siguiente diapositiva podemos ver normas de seguridad en un taller mecánico. Los espacios de trabajo como talleres mecánicos exigen unas medidas de seguridad especiales debidos a la exposición a ciertos riesgos tanto para los trabajadores como para los clientes y el entorno del trabajo.
En un taller mecánico deberemos seguir como mínimo estas 10 prácticas de seguridad básicas para talleres que nos ayuden a minimizar los riesgos y tener una respuesta rápida ante cualquier percance. Ajá. Como primero podemos ver las recomendaciones generales. Aquí en esta imagen podemos ver el puesto de trabajo que debe estar limpio y ordenado e ilustrado para evitar accidentes, caídas o cualquier otro tipo de daño. En esta imagen podemos ver que en un taller no se deben utilizar herramientas de baja calidad, ya sean rotas, dañadas o con algún defecto, porque pueden ocasionar cualquier accidente. En esta diapositiva podemos ver transportar las herramientas de manera adecuada y segura, protegiendo los filos y puntas y guardarlas en buenas condiciones de uso, limpias y ordenadas en un lugar destinado a tal fin. Por lo menos guardarlas en cajas y mantener los talleres limpios para tener todo en orden. En esta podemos ver utilizar las herramientas adecuadas a cada tipo de trabajo. En esta podemos ver las piezas sobre las que trabaja. Siempre debe estar bien fijada al banco de trabajo, sobre todo si es pequeño, ya que si se cae o se parte, puede lastimar a la persona que esté trabajando. En esta podemos ver que en los trabajos de líneas y aparatos electrónicos que puedan estar bajo tensión, las herramientas deben disponer de mangos aislantes para no lastimarnos y poder trabajar cómodos. En esta podemos ver, en esta imagen, que se deben utilizar gafas de seguridad cuando se prevea la proyección de partículas a trabajar con las herramientas, ya que si no se usan, nos podemos lastimar la cara o la vista. En esta no tenemos que intentar realizar trabajos con riesgos, ya sea que si vamos a cambiar alguna llanta, tenemos que asegurar bien el gato para que no ocurra ningún accidente. En en esta imagen podemos ver que se prohíbe lanzar herramientas, ya que pueden golpear a alguien, entonces se deben entregar en la mano. Ajá, en este tenemos las herramientas y máquinas eléctricas que pueden ocasionar daños. Evitar el incendio accidental de las máquinas y herramientas eléctricas. Antes de conectarlo, asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado, ya sea para evitar algún corrientazo o algún incendio. En esta, no exponer una herramienta eléctrica a la lluvia ni a condiciones húmedas, pues corre el grave riesgo de sufrir un choque eléctrico. En esta, desconecte el cable de la red tirando siempre del enchufe y no del cable. En esta podemos ver, comprobar que las protecciones de una máquina se encuentran siempre en perfecto estado antes de utilizarlas. En estas, no tocar la punta de herramientas térmicas como soldador, pistola, termofusibles, entre otros, durante o inmediatamente después de su utilización, puesto que estará caliente. En esta, vestir indumentaria adecuada, no llevando accesorios que se puedan enganchar a las partes móviles de las máquinas. En esta imagen solo pueden acercarse a una máquina las personas autorizadas, ya que si no tienen autorización o no saben utilizar la máquina, pueden incluso hasta perder la vida. En esta podemos ver
que en el taller mecánico se deben ordenar, evitar sobrecargas en las estanterías, recipientes o zonas de almacenamiento. En este, el espacio de trabajo de un taller mecánico de ser un espacio limpio en el que no se acumule suciedad, polvo, restos metálicos y libres de vertidos. Además, la temperatura no debe exceder de los 27 grados ni la mínima de 4. En esta imagen, en cuanto al ruido, no se deben sobrepasar los 87 decibelios sin estar provistos los trabajadores de protección auditiva, ya que ya que si hay mucho ruido, pueden haber, uno puede tener daños en los oídos. En esta, la señalización debe estar visible y ayudar a recordar los riesgos y medidas especiales que los trabajadores deben tomar ante ciertos riesgos, además de indicar la localización de los equipos contra incendios. Estas son reglas de los trabajadores de taller. Los trabajadores deben evitar fumar por el alto contenido de gases y líquidos inflamables. Tampoco deben llevar anillos colgantes o pulseras, ya que pueden engancharse en la maquinaria. Cada trabajador de un taller mecánico está especializado en una serie de tareas y máquinas. Por ello, la equipación y los elementos de seguridad deben ser específicos de la tarea que se desempeña. Hacer un buen uso de las herramientas tanto manuales como eléctricas para evitar accidentes, siempre siguiendo las instrucciones señaladas. Los clientes que visitan el taller. Los clientes del taller deben prestar atención también a las señales de advertencias de riesgos o prohibiciones. También es importante para ellos conocer dónde está la salida de emergencia en caso de un accidente. Los comportamientos irresponsables como correr o jugar deben estar terminantemente prohibidos por el alto riesgo de accidentes que pueden ocurrir. Por último, deben evitar, salvo que se les autorice deambular por las diferentes estancias de un taller, ya que corren riesgos de sufrir accidentes, caídas, salpicaduras, electrocuciones, etc. Como conclusión, con el desarrollo de las investigaciones se logró apreciar varias herramientas y la clasificación de las mismas según el tipo de uso. Así, de la misma manera, al momento de ir investigando, se vio las diferencias entre todas las herramientas mencionadas anteriormente, ya que cada una de ellas tiene una función distinta. Para la carrera de mecánica es importante aprender sobre este tema y dominar las normas de seguridad con respecto al uso de cada una, para así evitar accidentes o riesgos laborales en un taller mecánico. Y como pueden ver, aquí están las referencias de donde se investigó cada herramienta y los tipos. Gracias.